Buenas tardes. La Academia Nacional de Ciencias, Costa Rica, les da la más cordial bienvenida. Al doctor Enrique Lin Chiao le agradecemos profundamente haya aceptado nuestra invitación para impartir la conferencia de hoy. Actividad que organizamos conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. El doctor Enrique Lin Chiao es uno de los costarricenses que actualmente se encuentran trabajando en la lucha contra el SARS-CoV-2. Desde que comenzó la pandemia, ha tenido la oportunidad de coliderar el equipo técnico para establecer una clínica de diagnóstico de SARS-CoV-2, el coronavirus que causa el COVID-19, en Berkeley, Estados Unidos. Enrique estudió en el Colegio Alemán Humboldt en Costa Rica y obtuvo una beca del Estado alemán para estudiar ingeniería física en la Universidad Técnica de Múnich. En Alemania decidió aprovechar al máximo la oportunidad y desde los primeros años se sumó a un laboratorio para ganar experiencia haciendo ciencia. Posteriormente tuvo la oportunidad de hacer una pasantía en el Reino Unido a través de una beca de la Comisión Europea y más adelante esta experiencia acumulada le permitió realizar su doctorado en la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. En Alemania trabajó en el campo de ADN origami, en el cual se utilizó el ADN como material de construcción para crear máquinas diminutas a nivel molecular. En el Reino Unido y durante su doctorado en Pensilvania, se enfocó en el campo de la epigenética, estudiando cómo la organización de ADN en el núcleo celular influye en el desarrollo, la salud y la enfermedad. Actualmente se encuentra realizando un postdoctorado en la Universidad de California, Berkeley, en el laboratorio de la doctora Jennifer Doudna, una de las pioneras en edición genética con CRISPR. Con nosotros el doctor Enrique Lin Chiao. Y Enrique, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, don Walter, por esa introducción. Gracias también a la directora general de Relaciones Exteriores, Alejandra Solano, por esa introducción también. Un momento. ¿Pueden ver mi pantalla? Okay. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, sí, muchísimas gracias también a doña Alejandra por esa introducción y hablar de la importancia de la diplomacia científica, sobre todo en este gran reto que es detener esta pandemia global y la necesidad de trabajar juntos, en conjunto, de manera coordinada. Gracias al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y a la Academia Nacional de Ciencias por la oportunidad de compartir un poco el trabajo que hemos realizado en estos últimos 6 meses aquí en el Instituto de Innovación Genómica en la Universidad de California en Berkeley, alrededor del COVID-19 y el diagnóstico de SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19. Y bueno, también poder compartir con ustedes cómo se puede utilizar la herramienta CRISPR para detectar viruses. Como mencionaron, mi nombre es Enrique Lin Chiao, soy un investigador postdoctoral aquí en la Universidad de Berkeley, en el laboratorio de Jennifer Doudna. Y hoy quiero empezar hablando un poquito de cómo era la situación por acá a principios de marzo, el contexto en el cual decidimos que era necesario establecer nuestra propia clínica de diagnósticos, cómo ha progresado todo desde entonces, dónde nos encontramos hoy en día y finalmente en la segunda parte poder hablar además de cómo podemos utilizar CRISPR para ayudar en esta pandemia. Okay. Bueno, el 17 de marzo se implementó aquí en California lo que se conoce como Shelter in Place, que quiere decir refugiarse en su sitio. Permitía que solo podíamos salir para hacer trabajo esencial y ejercicios. Y como ven aquí en este mapa, a principios, bueno, a mediados de marzo había nada más o menos 4,000 casos en Estados Unidos. Se reportaban 75 muertes. Aquí en California se reportaban solamente entre 200 y 500 casos, pero ya sonaba la alarma y había mucha preocupación y por eso se implementó este Shelter in Place. Pero bueno, la situación ahorita es muy distinta. Datos de este lunes, aunque el mapa se ve muy parecido en colores, podemos ver que ya se han reportado desde el lunes casi 6 millones de casos en todo Estados Unidos.
182,000 muertes en todos Estados Unidos, y aquí en California se han reportado ya más de 700,000 casos. Pero bueno, había desde un principio una falta de testeo y sigue habiendo en muchas partes del país. Y a principios de marzo, cuando decidimos establecer nuestra clínica, también había un problema muy grande donde no había suficiente testeo. Entonces, estas son algunas citas de algunas organizaciones con las que estamos colaborando, y a principios de marzo describían una situación, la verdad, que muy alarmante sobre el tiempo de prueba del resultado. El Hospital de Niños en Oakland, por ejemplo, decía el tiempo de prueba del resultado con Quest, un laboratorio privado que estaban utilizando, son 7 días a un costo de $200 por prueba en el campus. Los servicios de salud de la universidad tomaban 7 días a través de esta misma laboratorio privado para confirmar un positivo. Los bomberos de Berkeley nos contactaron porque no había manera ni recursos para ellos realizar la prueba a personas expuestas a un colega que había dado positivo a SARS-CoV-2. Entonces tenían casi 20 personas que no estaban seguras si podían seguir haciendo su trabajo por miedo a exponer a otras personas. En un hospital de emergencias aquí, Alta Bates, también nos dijeron que el tiempo de prueba del resultado es realmente importante, y más con el incremento de pacientes que se estaba viendo. Y nos dijeron que si pudiéramos descartar casos positivos más rápidamente, podríamos salvar equipo de protección, que ya de verdad escaseaba bastante a mediados de marzo, además de espacio para aislar pacientes. Y bueno, con estos tiempos de 7 días de prueba del resultado, era muy difícil saber si el personal médico o voluntarios si tenían que estar aislados y si habían estado expuestos a alguien con el virus o solamente presentaban síntomas que se parecían al virus. Entonces, todo esto, la verdad que estaba empeorando la situación, y los laboratorios privados, como mencioné, que estaban realizando la gran mayoría de las pruebas del coronavirus, estaban llevando un atraso grandísimo y empeorando la crisis de la pandemia. Pero bueno, entonces, en este contexto, a mediados de marzo, mi jefa, la doctora Jennifer Doudna, el 13 de marzo, juntó una reunión virtual donde queríamos ver cómo nosotros como comunidad científica y con los recursos que teníamos aquí en la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de California en San Francisco, con la que colaboramos, podíamos contribuir para mejorar la situación en esta pandemia y tal vez buscar tratamientos, curas, pensar nada más qué podíamos hacer ante esta situación. Y dimos muchas vueltas, pero siempre volvíamos al mismo problema, que es que había una falta de testeo grandísima y teníamos que empezar por ahí. Entonces, el 16 de marzo enviaron un comunicado por redes sociales buscando voluntarios que hacen extracción de ARN y qPCR. Y yo me apunté porque son técnicas que yo en tiempos prepandemia hago casi que semanalmente. El 17 de marzo mi jefa me llamó junto a una colega, Jennifer Hamilton, para liderar el equipo técnico que iba a establecer y validar no solo esta prueba en Berkeley, pero también poder validarla ante la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos. Y al día siguiente ya teníamos más de 850 voluntarios que se habían apuntado para ayudarnos en esto. Y la verdad que fue un gran reto desde el principio, porque la Universidad de California en Berkeley no tiene facultad de medicina, no tiene hospital, no tenemos laboratorios para hacer diagnóstico clínico, pero a los 2 días habíamos encontrado un espacio en nuestro edificio que normalmente está dedicado a la secuenciación de ADN. Sacamos todas las máquinas de ahí y trajimos máquinas y robots de otros edificios y empezamos a pensar en cómo establecer nuestra clínica. Habían muchos retos porque no había suficiente equipo de protección, estaba escaseando bastante. Los tubos de Copan que normalmente se utilizan para recolectar este tipo de muestras estaban agotados en el país. No habían hisopos para realizar pruebas por la nariz, nasofaringeas, que son las que estaban aprobadas hasta entonces. Pero bueno, muy rápidamente identificamos unos tubos en China que eran muy parecidos. Creamos nuestro propio kit con un hisopo en la orofaringe, que es la parte de atrás de la garganta en vez de la nariz. Y encontramos un kit de extracción de ARN y RT-qPCR de la compañía Thermo Fisher, que ya había sido aprobada por la FDA. Y bueno, después de más pruebas de regulación, 3 semanas después de que tuvimos esta reunión inicial, llegaron las primeras muestras de paciente también. Y el 29 de
marzo hicimos lo que se conoce como Limit of Detection Assay, que es una prueba para ver cuántas copias de virus son necesarias en 1 mililitro para que podamos detectarla con nuestra prueba. Y nos dimos cuenta que podemos detectar 1000 copias de virus en 1 mililitro, que va en línea con la mayoría de las clínicas y laboratorios privados que estaban haciendo detección hasta ese momento. Y bueno, el 6 de abril, ya después de hacer todas estas otras pruebas de regulación y documentos, llegaron las primeras muestras de paciente. A las 24 horas ya estábamos mandando los resultados a los pacientes. Y bueno, todo esto fue posible gracias a que hubo un montón de gente trabajando en esto las 24 horas del día por 3 semanas. Desde mi jefa acá, la doctora Jennifer Doudna, también personas trabajando en seguridad y privacidad de datos médicos, en la parte de regulación y en la parte técnica y de validación técnica, donde estoy yo aquí. Y bueno, en junio sacamos un artículo en Nature Biotechnology describiendo todo este proceso, y en esta imagen podemos ver lo que es nuestra prueba. Comienza aquí con el kit que enviamos al Sistema de Salud en el campus y a nuestras organizaciones colaboradoras en la comunidad. Incluye el tubo que les comenté que encontramos, que es parecido al tubo Copan. Incluye también el hisopo para la prueba orofaringe y códigos de barra que nos permiten automatizar la parte de privacidad de datos. Una vez que se coloca la muestra o se recolecta la muestra, se puede colocar dentro del tubo donde tenemos un líquido conocido como DNA RNA Shield que inactiva el virus y estabiliza el material genético del virus y de la muestra. Entonces luego los tubos llegan a nuestra clínica, limpiamos los tubos para inactivar cualquier material que pueda estar alrededor del tubo, y usamos este primer robot que es un Hamilton Starlet, y este robot lo que hace es consolidar las muestras en una placa 96 hoyos, y lo que hace es tomar más o menos 400 microlitros de cada una de estas muestras de paciente y moverlas a esta placa 96 hoyos para que podamos procesar 96 muestras al mismo tiempo. Y luego estas placas pueden pasar al segundo robot, que es un Hamilton Vantage, que hace la extracción de ARN de manera automatizada a 384 muestras a la vez. De marzo a junio estuvimos haciendo esta parte de manera manual con voluntarios que hacían la extracción de ARN, y a partir de mediados de junio terminamos de validar este robot para poder hacer esto de manera automática. Y bueno, lo que hace este robot también es preparar la placa de RT-qPCR, y ya les contaré un poquito de cómo funciona esta parte de RT-qPCR. Y bueno, los datos son interpretados de manera totalmente automática al final de la prueba y se envían a los médicos que comunican el resultado a los pacientes. Y bueno, aquí podemos ver los planes de las máquinas que mencioné. En esta primera, el Hamilton Starlet, cada círculo blanco representa una muestra de paciente, y lo que está haciendo la máquina es agarrar 400 microlitros de 8 muestras al mismo tiempo y moverlas a una placa de 96 hoyos que está aquí, que tiene columnas de 8 muestras. Y estos son los planes de la segunda máquina, que hacen la extracción de ARN de manera totalmente automática. Lo importante aquí es que cuando estábamos haciendo esto de manera manual, solo podíamos hacer 200 pruebas al día, y gracias a estos robots ahora pasamos a más de 1200 pruebas al día, y conseguimos un segundo robot que hace extracción de ARN, y podemos hacer ahora más de 2000 muestras al día. Y bueno, en primer lugar, ¿cómo funciona la prueba RT-qPCR? Lo primero que pasa es que tiene que haber un proceso de transcriptasa inversa para convertir todo el ARN que hemos extraído en ADN, y luego podemos pasar a amplificar el ADN con PCR. Y dentro de cada muestra tenemos 4 sondas TaqMan. 3 reconocen diferentes partes del coronavirus, 3 diferentes genes, el ORF1AB, el gen S y el gen N, que podemos ver aquí en este esquema del virus. Y también tenemos una 4ª sonda que reconoce parte del material genético del fago MS2, que agregamos como control para asegurarnos que la extracción funcionó. Y bueno, utilizamos las sondas TaqMan, como mencioné, que son estas que pueden ver aquí. Tienen un fluoroforo
reportador en un lado y un desactivador del otro lado que mantiene este fluoroforo de manera inactiva. Cada sonda hibridiza con una región específica del ADN, como podemos ver aquí, y a medida que vamos amplificando el ADN con cada ciclo de PCR, la actividad exonucleasa del TACMAN va amplificando el ADN, y en lo que estaba pasando llega a un punto donde degrada la sonda, se libera el reportador y entonces puede empezar a fluorescer. Y la fluorescencia detectada es directamente proporcional a la cantidad de ADN de interés presente en la muestra. Entonces lo que esperamos es que si el paciente está contagiado con el coronavirus, a medida que vamos amplificando el ADN de manera exponencial con ciclos de PCR, vamos a ver la fluorescencia subir rápidamente, y si esta cruza un límite predeterminado, podemos concluir que el paciente es positivo o negativo. Y bueno, esto es cómo se ven los datos. En el eje Y tenemos el ciclo en el que la amplificación del gen viral específico pasa al límite que hemos predeterminado como límite para considerar una muestra positiva o negativa. Y en este experimento específicamente queríamos determinar cuál era el número menor de copias de virus que podíamos detectar con nuestra prueba. Como les mencioné, es de 1000 copias de virus que podemos detectar por mililitro. Y bueno, aquí tenemos algunos controles para demostrar que el líquido que estamos utilizando para recolectar las muestras no contiene ningún material viral. También que las sondas que estamos utilizando no reconocen ningún material humano, y que el agua que estamos utilizando estaba también completamente limpia. Y bueno, aquí un resumen bastante rápido en un cómic de cómo funciona nuestra prueba. El personal médico recoge la muestra, el tubo llega a nuestro laboratorio, el personal médico utiliza el primer robot para consolidar las muestras, y el robot graba también dónde pone cada muestra de paciente en cuál hoyo. Luego las muestras pasan a un segundo robot donde se hace la prueba de RT-qPCR, la amplificación, y al final un sistema automatizado verifica cuál paciente es positivo y cuál es negativo y a cuál hay que repetirle la prueba. Toda esta información pasa después al médico que da el resultado al paciente. Y ahorita estamos en un tiempo de prueba del resultado de entre 24 y 48 horas. Pero bueno, como les indiqué, aún tenemos una gran cantidad de casos por acá, y bueno, hay una mezcla de razones sociopolíticas que contribuyen, pero una muy importante sigue siendo que el testeo sigue siendo muy limitado y hay desorganización en algunos lugares que tienen más pruebas de las que necesitan y otras sin suficientes pruebas. Entonces, ¿cómo es posible que a más de 6 meses desde que empezó la pandemia en Estados Unidos, la capacidad de testeo sigue siendo limitada? Y bueno, el problema que les había mencionado anteriormente con los laboratorios privados sigue siendo un problema donde estos laboratorios continúan aceptando realizar pruebas mucho más allá de su capacidad, con tiempos de prueba de resultados de hasta 7 días. Y una de las razones principales por las que estos laboratorios siguen recibiendo estas pruebas es que pueden recibir reembolsos por parte de las aseguradoras para realizar las pruebas, sin importar cuánto duran en dar los resultados. Entonces están aceptando pruebas más allá de lo que pueden hacer en un tiempo razonable, pero no hay ninguna consecuencia hasta el momento. Pero hay 2 instituciones, por ejemplo, que nos han pedido ayuda porque estaban trabajando con estos laboratorios privados y estaban teniendo problemas para tomar decisiones. Por ejemplo, el primer lugar es un sistema de salud que queda más o menos a 40 minutos de Berkeley, donde no estaban seguros, habían tantos atrasos que no estaban seguros si poner en cuarentena personal expuesto o personas con síntomas, porque no sabían si era que tenían síntomas porque tenían SARS-CoV-2 o no. Y luego también tenemos la prisión de San Quentin, que queda acá cerca, donde se han reportado unos brotes muy grandes también de personas infectadas, porque estaban trabajando también con laboratorios privados y no tenían los resultados a tiempo. Y bueno, en estas cárceles específicamente se han reportado unos brotes realmente grandísimos, de hasta 1000 casos activos en julio, porque aunque estaban realizando las pruebas a los prisioneros, muchas veces el tiempo del resultado era tan largo que ya los estaban moviendo a otras prisiones y con ello transmitiendo el virus a diferentes lugares. Entonces, bueno, hay una falta
hay una falta realmente de coordinación a nivel federal y muchos mensajes mixtos. Por ejemplo, el Centro de Control de Enfermedades por acá, la semana pasada el CDC sacó unas guías muy confusas donde indicaban que no era necesario realizarse la prueba si no se presentan síntomas, aunque se hubiera expuesto a una persona con COVID-19. Y eso va realmente en contra de la evidencia que se ha recolectado que pacientes asintomáticos sí pueden transmitir el virus. Entonces, la verdad que hay un poco de desorden a nivel federal y de las instituciones gubernamentales también. Y bueno, nuestro laboratorio en este contexto, el laboratorio de testeo en el IGI está intentando llenar una necesidad creada por la desorganización y falta de fondos en varios niveles, además del racismo estructural que forma parte del sistema de salud estadounidense. Y esta parte racial, a lo que me refiero es que el coronavirus ha causado realmente daños desproporcionados en las comunidades negras y latinas y las comunidades nativas aquí en el país. En julio salió un reportaje del New York Times donde indicaban que por cada persona blanca que se contagiaba del coronavirus, se contagiaban 2 o 3 personas latinas o afrodescendientes. Y bueno, hay muchas razones estructurales que llevan a esto. Las comunidades latinas y afrodescendientes cubren gran parte de los trabajos en primera línea, que no les permite trabajar en casa. Muchas veces no tienen o tienen que utilizar el transporte público y no tienen acceso a seguro médico, atención médica, y en algunos casos viven en hacinamientos. Y bueno, es algo que nosotros mismos en el IGI vemos con las organizaciones en la comunidad con las que estamos trabajando. Aquí en Richmond, por ejemplo, al norte de Berkeley, trabajamos con una población, una organización que está haciendo testeo gratuito a una población principalmente latina y tenemos más o menos 13% de las pruebas que se realizan ahí salen positivas. Y bueno, el East Bay, donde vivimos, es una zona muy cara y no hay viviendas a costos asequibles. Entonces, en muchos casos hay familias que tienen que compartir espacios muy pequeños. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de donde 13 personas están compartiendo un solo baño y son personas, hay un riesgo mucho mayor de que se contagien. Y bueno, en el sur, aquí en Oakland, en el sur de Berkeley, también estamos trabajando con una comunidad principalmente afrodescendiente. Tenemos muchas personas que no tienen hogar, por ejemplo, y viven en campamentos. Y en las pruebas que hemos realizado por acá de manera gratuita también con colaboradores, tenemos hasta 18% de casos positivos. Entonces estamos viendo directamente cómo el racismo estructural ha llevado a estas disparidades. Y bueno, desde un principio quisimos poder aportar en ese sentido también, no solo hacer estas pruebas a personas dentro de nuestro campus, sino también pensar en si podríamos también ayudar a nuestra comunidad y ofrecer testeo a personas que no tienen ninguna otra manera de acceder a estos servicios. Entonces creamos un marco de referencia para poder identificar y priorizar a quienes íbamos a testear. Y bueno, gracias principalmente a la doctora Lee Witkowski por este esfuerzo. Como les mencioné, tenemos la comunidad de la universidad y luego personas que no tienen acceso a estas pruebas. Y en primera línea estamos testeando a personas que son sintomáticas o donde se sospecha una exposición. También y bueno, en segunda prioridad tenemos a pacientes asintomáticos, donde también tenemos programas de rastreo. Cubrimos 3 grupos más allá del campus, grupos con alto riesgo de transmitir el virus, por ejemplo, personal esencial o personas en prisiones, personal de primera línea como bomberos, enfermeras y personas que trabajan en hogares de ancianos y comunidades que están desproporcionalmente afectadas por el virus, como les mencioné. Hasta el momento hemos realizado más de 30,000 muestras desde que abrimos en marzo. Estos son las muestras que hemos hecho fuera del campus. Tenemos un porcentaje positivo de 8.9. Y aquí tenemos una mezcla de rastreo y de personas sintomáticas dentro de la comunidad. También tenemos personas sintomáticas y expuestas dentro de nuestro campus, donde vemos un porcentaje positivo de 2%. Tenemos un sistema de rastreo gracias al Departamento de Salud Pública
de la Universidad de Berkeley, donde hemos visto 1% positivo, y la verdad que ha sido un éxito este estudio porque más o menos a mediados de julio pudimos detectar un brote antes de que se empezara a esparcir muy rápidamente, porque los estudiantes que se detectaron positivos fue antes de que presentaran síntomas. Hicimos un trazado de contactos muy rápido que detuvo este brote. Y bueno, en los últimos meses también hemos estado trabajando bastante en lo que es la prueba de saliva y hacer una prueba de rastreo de saliva, eh, ya que esto facilitaría bastante la recolección de muestras y también que la gente quiera participar en estos estudios. Y bueno, también lo que tenemos es, más allá del rastreo con saliva, en lo que hemos estado trabajando en estos meses, un estudio para ver si podemos agrupar muestras aquí en UC Berkeley. Y eso es en lo que hemos estado trabajando, donde combinamos hasta 8 muestras para poder ahorrar recursos y poder hacer más testeo al mismo tiempo y a una velocidad más rápida también. Y bueno, nada de esto habría sido posible sin un equipo de voluntarios que dedicaron su tiempo y esfuerzo a esto. Muchísimas personas, aquí salen algunas nada más, pero ha sido la verdad que un trabajo duro, pero muy gratificante para todos y ha sido una experiencia única, especialmente como científico básico, poder aportar de una manera tan directa en esta pandemia. Pero bueno, también quería comentarles un poco de CRISPR ahorita en esta segunda parte. CRISPR es en lo que normalmente trabajo en tiempos prepandemia y ahorita más o menos a veces tengo un poco de tiempo de trabajar en esto. Pero bueno, CRISPR viene de sus siglas en inglés, que quieren decir repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. CRISPR es, de hecho, un sistema de inmunidad adquirida y es la manera en que las bacterias combaten infecciones virales, parecido a como nosotros estamos ahorita, tratando de combatir esta pandemia. Y bueno, quería compartir con ustedes este video que demuestra cómo funciona CRISPR en las bacterias. Y bueno, en este video vemos bacterias, estos tubos cafés que están experimentando una infección viral con fagos de todos los colores. Aquí vemos un fago inyectando su material genético en la bacteria. Y si estas bacterias tienen sistemas CRISPR, pueden adquirir pedazos de ADN de estos virus e integrarlos en un lugar específico en su genoma, interespaciado por unas secuencias repetitivas. Y todo este locus se denomina CRISPR. Después, CRISPR puede ser transcrito a ARN y procesado para crear complejos. En este sistema específico, con un segundo ARN, aquí azul, conocido como tracer RNA, y una proteína que se conoce como Cas9. Y bueno, juntos este sistema guiado por ARN rastrea la célula buscando secuencias que correspondan a los 20 nucleótidos del ARN guía. Y una vez que los encuentra, se abre el ADN, se corta la doble hélice en un lugar específico y en las bacterias esto lleva a degradación del ADN que se corta. Y es una manera realmente fascinante de cómo las bacterias se pueden proteger de los virus. Y bueno, en el 2012, mi jefa, la doctora Jennifer Doudna, junto a la doctora Emmanuel Charpentier del Max Planck, del Instituto Max Planck en Alemania, se dieron cuenta de cómo podían utilizar esta herramienta CRISPR como una herramienta de edición genética. Y bueno, les tengo una analogía pensando un poco en edición genética en células humanas. Si le damos copy-paste al genoma humano con sus 3 billones de nucleótidos, en, por ejemplo, Times New Roman, tamaño 12, cubriríamos más de 1 millón de páginas. Y CRISPR tiene la capacidad de encontrar una secuencia de 20 nucleótidos dentro de ese millón de páginas y cortar en un lugar muy específico en esa secuencia, lo cual es, para mí es realmente fascinante que tenga esta posibilidad. Y bueno, además es una manera muy simple de cómo se puede encontrar una secuencia específica y editarla, porque solo se necesita un ARN guía con 20 nucleótidos que correspondan a la secuencia del ADN que queremos identificar y cortar.
Y bueno, en tiempos prepandemia, este es el área en el que yo me enfoco, tratando de entender no solo este corte inicial, pero también cómo podemos mejorar, introducir y reemplazar secuencias para tener un copy-paste real, donde, por ejemplo, si hay secuencias mutadas que pueden llevar a que una persona tenga más propensidad a cáncer, se puedan reemplazar con secuencias que no tengan esa mutación. Y bueno, es realmente interesante que una tecnología que se desarrolló solamente en el 2012, ahora se aplica en la mayoría de los países que hacen investigación biotecnológica, se aplica en diferentes campos de medicina, biología, biotecnología. Básicamente se puede utilizar en cualquier organismo que está hecho de ADN. Por ejemplo, se ha utilizado ya para hacer en la agricultura, por ejemplo, tomates que son resistentes a enfermedades específicas. En el café se podría utilizar para hacer café o plantas de café que sean resistentes a la broca, por ejemplo. Y ya se ha empezado a utilizar también para hacer modelos animales y también para empezar a entender mejor enfermedades genéticas. E incluso ya se ha utilizado para tratar pacientes. El año pasado aquí en Estados Unidos se trató a la primera paciente, Victoria Gray, con CRISPR. La paciente tiene anemia falciforme, un síndrome donde los glóbulos rojos tienen una forma distinta y alargada, y esto lleva a bloqueos en las vías sanguíneas y muchas veces la sangre no puede llegar a todas las partes del cuerpo, lo que lleva a que tengan muchos dolores. Bueno, y la paciente presentaba un caso muy grave donde tenía que ir al hospital varias veces al año para transfusiones, y desde hace un año que se realizó su tratamiento con CRISPR, no ha tenido que recibir tratamientos adicionales, así que la verdad es algo muy emocionante y el comienzo de tal vez muchísimas terapias nuevas que pueden venir de la mano de CRISPR. Y bueno, también de la mano de CRISPR hay algo que es importante discutir y es la bioética de la mano de la edición genética, hasta dónde podemos llegar ahora que podemos hacer estos cambios. Y les recomiendo este artículo de la colega, la doctora Gabriela Arguedas Ramírez, que está bastante interesante alrededor de este tema. Y bueno, sobra para hablar en otra presentación completamente sobre la bioética, así que eso lo dejamos para otro momento. Pero bueno, todo lo que les he contado hasta ahora sobre CRISPR es utilizando la molécula que les mencioné, Cas9, la primera que se utilizó para edición genética, pero desde el 2012 se han descubierto muchas otros sistemas de CRISPR con propiedades diferentes y la verdad súper interesantes también. Por ejemplo, Cas12 y Cas14, que no solo reconocen la doble hélice de ADN, pero también cadenas sencillas. Y bueno, Cas14, como pueden ver aquí, es mucho más pequeña también, y esto podría ser interesante para aplicaciones donde ha sido difícil meter una molécula tan grande en células humanas, por ejemplo. Y bueno, esta otra, Cas13, es muy interesante también porque en vez de reconocer ADN, reconoce ARN. Y bueno, algo que tienen en común estos tres sistemas, disculpen, es que tienen un efecto colateral que se puede utilizar para la detección. ¿En qué consiste? El efecto colateral aquí, por ejemplo, con Cas13, una vez que Cas13 reconoce la secuencia que está buscando de ARN, pasa de un estado inactivo a un estado activo y puede empezar a cortar todo el ARN que ve de manera indiscriminada. Entonces, cuando se descubrió esto, se pensó que tal vez la razón por la cual esto es así es para proteger, por ejemplo, a una población de bacterias donde una bacteria infectada empieza a cortar todo el ARN y comete algo como un suicidio para proteger a la población. Pero bueno, este mecanismo colateral es lo que se ha utilizado para diagnóstico. Un momento. Ok. Y bueno, aquí, por ejemplo, tenemos, es lo mismo con Cas12, pero con ADN, donde, por ejemplo, Cas12 es también una endonucleasa, puede reconocer y cortar la doble hélice de ADN y pasar a un estado activo donde tiene un efecto colateral y puede cortar hebreas de ADN.
y Cas13, como les mencioné, cortando el ARN de manera colateral. Y la manera en que esto se puede utilizar para la manera en que esto se puede utilizar para detección, lo pueden ver aquí. Si tenemos una muestra de ADN donde tenemos la secuencia que estamos buscando, esto se puede amplificar, por ejemplo, con una amplificación isotermal para poder tener más de esta secuencia que estamos buscando. Y después podemos agregar en esta reacción, puede ser Cas13 aquí o Cas12, y incluir unas zonas muy parecidas a las de TACMAN que tienen un componente de fluoroforo y un desactivador, y aprovechar que una vez que estos Cas encuentran la secuencia que estaban buscando, se vuelvan activas y corten a estos reportadores, liberen el fluoroforo que puede empezar a fluorecer y dar una señal que se puede entonces detectar. Y bueno, justamente esto es lo que se ha aprovechado con el coronavirus actual. Esta es una imagen de la compañía Mammoth Biosciences aquí en San Francisco, que utiliza Cas12 con guías de ARN que identifican dos secuencias virales en el E-gene y el N-gene, además de un control en RNA-seq. Y pasan por un proceso de amplificación isotermal con LAMP y después agregan la molécula Cas12, además de estas sondas para detectar a través de efecto colateral. Y aquí están utilizando un flujo lateral muy parecido a las de pruebas de embarazo, donde pueden ver que si se libera, si se corta la sonda, esto avanza a un lugar más largo y crea una línea que nos dice si el paciente es positivo o negativo. Y bueno, así es como se utiliza CRISPR para poder detectar viruses. Y no solo se puede utilizar para SARS-CoV-2, sino que ya se ha utilizado para dengue, para Zika, y se puede utilizar para casi que cualquier virus. Y bueno, antes de culminar, también quería compartir con ustedes que de la mano de esta pandemia viene una pandemia de la desinformación. Y entonces tenemos un podcast que se llama Caminos en Ciencia, donde estamos compartiendo información científica alrededor del COVID-19, por ejemplo, aquí cómo puede el COVID-19 afectar nuestro cerebro. Y también en este podcast entrevistamos a científicos de toda Latinoamérica y ojalá pueda entrevistar a algunos de ustedes que están aquí el día de hoy en algún momento. Pero ya tenemos, por ejemplo, a la tica Melania Guerra, que tiene un episodio donde nos habla de cómo ella se llegó a interesar en la ciencia y está súper interesante y realmente inspirador. Y ya para culminar, quería compartir con todos esta cita del Señor de los Anillos, que creo que va muy acorde con la situación actual con la pandemia, que es: desearía que no hubiera sucedido en mi tiempo, dijo Frodo, yo también, dijo Gandalf, y así lo desean todos en momentos difíciles, pero eso no es algo que ellos puedan decidir. Todo lo que tenemos que decidir es qué hacer con el tiempo que tenemos. Y bueno, con esto tengo a muchísima gente a quien tengo que agradecer, pero bueno, la mayoría están en nuestra publicación que mencioné en junio. Y sí quiero agradecer especialmente al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y a la Academia Nacional de Ciencias, en especial a la doctora Yeti Raventos por ayudar a organizar esto, a Dayana Mora y Alejandra Solano, sobre todo también. Así que muchísimas gracias y a todos por su tiempo. Muchas gracias por la presentación, sumamente interesante e importante. Tenemos, bueno, ahora un bloque de preguntas para las personas que están en el Zoom. Pueden hacer sus preguntas alzando la mano o me las envían por el chat. Y además, las personas que están conectadas en Facebook también pueden realizar sus consultas. Tengo una primera pregunta que dice: ¿es factible alterar la secuencia del ADN para que se haga más fuerte y obtener un efecto cadena en todo el cuerpo? Es decir, ¿se puede lograr esto específicamente en el sistema nervioso, endocrino o inmunológico y también en el circulatorio? Pues sí se ha utilizado CRISPR, por ejemplo, para hacer cambios en células T o en el sistema inmunológico.
donde estos cambios no se heredan y pueden llevar a, por ejemplo, en el caso de la inmunoterapia que mencionó doña Alejandra, se pueden crear sistemas inmunológicos que puedan reconocer el cáncer de una manera más eficiente. Pero si estamos hablando de algo completamente sistémico donde se cambia todas las secuencias en el cuerpo, eso es algo que es una pregunta también de bioética donde todavía no hemos decidido si esto es algo que se debe hacer o no. Y todavía hay muchas limitantes tecnológicas, diría yo, para empezar a hacer algo así. Tengo otra consulta. En el caso de pooling de saliva, ¿cómo determinaron el valor de los pooling tamaño? Pues lo que hicimos fue, tenemos muchos resultados ya desde, como hemos hecho 30,000 muestras, lo que hicimos fue ver cuáles muestras están muy cerca del límite que tenemos predeterminado de CT, el threshold donde decidimos cuál prueba es positiva o negativa. Y vimos más o menos con un modelo matemático pensando en cuántas muestras podríamos mezclar para que, o cuántas muestras perdemos si empezamos a hacer ese pooling. Y nos dimos cuenta que la mayor parte de las muestras que salen positivas dentro de nuestro estudio no están en ese límite, sino que están más o menos en los 20. Entonces que la mayoría sí se iban a poder detectar. Y lo que hicimos después fue nada más hacer experimentos donde teníamos 8, 4 y 16. Y ahí fuimos como viendo cuáles podíamos seguir detectando de manera robusta. Ok, tenemos otra consulta. ¿Considera usted que la prueba de gargarismo es tan eficiente como la de muestra faringe? ¿Se puede adaptar esta tecnología? Bueno, ya salió un estudio reciente que no sé si ha sido peer reviewed, pero sí salió en medRxiv un estudio reciente donde estaban comparando pruebas de saliva con pruebas que eran recolectadas en la nasofaringeas. Y se vio que en la gran mayoría de los casos se podía detectar en ambas de manera bastante eficiente. Nosotros también ahorita tenemos un estudio donde estamos recibiendo pruebas de la Universidad de Washington y el centro médico que nos están mandando pruebas que son también paired, que son del mismo paciente, tanto nasofaringeas como de saliva, y estamos tratando de determinar si es cierto también en nuestras manos que ambas pruebas nos dan el mismo resultado. Pero creo que hasta el momento todavía no sabemos definitivamente si esto es así. ¿Alguna otra consulta, ya sea de Zoom o desde el Facebook? Vamos a dar ahí como un minuto y entonces veremos si hay más consultas. Tenemos una consulta de Adrián. Muchas gracias. Quisiera felicitar al doctor Enrique por esa maravillosa presentación y por ese esfuerzo que está haciendo por ayudar a la humanidad, ¿verdad? A su comunidad y compartiendo todo este conocimiento y a nuestro país. Muchísimas gracias. Quisiera saber si están secuenciando los genomas y si están observando divergencia, mutaciones, y si de alguna manera eso podría afectar el diagnóstico y las técnicas que están desarrollando. Muchas gracias y muchas felicidades de nuevo. Gracias, don Adrián, y gracias por esa pregunta. Sí, estamos secuenciando varios de los positivos que hemos tenido. Todavía no hemos terminado ese estudio, entonces no sabemos muy bien, no hemos hecho como el rastreo de cuáles mutaciones han pasado. Lo que sí hemos visto y se ha reportado es que, por ejemplo, con el engine, el gen N del virus, hay la prueba que utilizamos de Thermo Fisher, creo que
se ha visto que hay mutaciones en ese gen específicamente que llevan a que ese gen no se pueda detectar por PCR, lo cual sí nos preocupa un poco. Entonces hemos empezado bueno, lo que se ve con esa prueba es que como hay 3 genes diferentes, solo se necesita que 2 de esos genes salgan positivos para llamar al paciente positivo, pero a la misma vez estamos viendo si podemos movernos más allá de este kit de Thermo Fisher y crear otras secuencias que tal vez no tengan o estén más conservadas para que esto no sea un problema. Tenemos una consulta de Montserrat Vargas que la hará directo. No escucho. Sí, yo tampoco. Montserrat Vargas tenía una consulta que me preguntó si la podía hacer en vivo. Bueno, por mientras hay una consulta en Facebook que dice, ¿cuál es la sensibilidad y especificidad de CRISPR? Con el sistema de detección que les mencioné, que es Detector, lo que están viendo es que pueden diagnosticar el virus si hay 10.000 copias de virus en 1 mililitro, que es 10 veces menos sensible que la prueba de PCR que estamos utilizando. Entonces, hasta ahora creo que la otra prueba que también se ha hecho de CRISPR, hay una que se llama Sherlock, que es en el Broad Institute en Boston, donde también tienen más o menos el mismo límite de detección de 10.000 copias por mililitro. Entonces, es mucho menor que la prueba de PCR, pero bueno, creo que lo que sí es mucho más rápida, entonces se puede hacer en el transcurso de 2 horas o menos. Entonces, tal vez perdiendo un poco de la sensibilidad, pero poder hacer más en un tiempo más corto, se puede considerar como algo que puede ser útil en este caso donde la transmisión es tan rápida. ¿Ahora sí me escuchan o no? Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lee, y un gusto de verdad compartir con ustedes este espacio. Fue un placer escucharle, da un orgullo inmenso el corazón se hace grande al ver todas las cosas que usted está haciendo y cómo está dejando en alto nuestro país. Y como decía doña Alejandra Solano al principio, todo este talento costarricense que está en tantos lugares del mundo haciendo cosas tan importantes, es muy bonito que esta diáspora podamos articularla y hacer cosas tan hermosas por el mundo, porque ahora es de verdad que por todo el mundo. Quería consultarle, doctor, respecto, digamos, de este tipo de exámenes y un poco dentro del área de la bioética, que es un poco la especialidad mía como abogada, ¿qué tanta información recaban ustedes al hacer una prueba de este tipo y qué, digamos, qué información queda latente cuando ustedes hacen una investigación sobre una persona para un examen que parece tan simple y que puede tal vez generar otros descubrimientos colaterales que no siempre la gente quiere conocer o que ustedes al verlos no sé cómo manejan ustedes ese tipo de información o si simplemente es información que es descartada. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras y por esta pregunta también. Sí, esto fue algo que en un principio fue una pregunta que nos hicimos nosotros también porque estamos recolectando material no solo viral, también genético de las personas, ya que, bueno, con la recolección de lo que puede ser el virus viene el ADN de la persona, pueden venir también otras infecciones que esta persona también podría tener. Y entonces, como investigador tendría acceso tal vez a todo eso, pero lo que estamos haciendo es descartar todas las muestras que obtenemos. Como no hemos pedido permiso ni hemos escrito un IRB, no tenemos acceso a ese material y una vez que sale si es positivo o negativo, lo descartamos hasta el momento. Pero sí, con la prueba de salida, por ejemplo, hemos abierto como parte del estudio un IRB y también una parte de consentimiento donde los pacientes que están dando su saliva pueden decidir si ellos quieren participar en otros estudios o no y si quieren que su material sea guardado o no y por cuánto tiempo. Y en cualquier momento también pueden decidir ellos si ya no quieren que el material siga siendo guardado.
Bueno, no tenemos más consultas. Sí tenemos un mensaje de Pablo García que le dice que es un ejemplo a seguir para los jóvenes y niños de Costa Rica. Gracias. Un saludo. Yo sí tenía una consulta, Enrique. Ujú. Felicitaciones primero por lo que estás haciendo en un lugar muy especial como es Berkeley. La pregunta es si tienen una idea del número de falsos positivos y falsos negativos que puede dar esta prueba. Se supone que todas las pruebas tienen ese problema a algún nivel y es un tema muy preocupante para mucha gente, sobre todo los falsos negativos que siguen dispersando el virus. No sé si ustedes han podido hacer algún grado de estimación de estos casos. Gracias por tu presentación. Muchas gracias por esta pregunta, don Pedro. La verdad que no ha sido fácil poder hacer ese tipo de... no ha sido fácil poder hacer eso porque no es como que haya una prueba mejor que la prueba de PCR para poder comparar esto. No estamos muy preocupados por falsos positivos. Lo que sí nos preocupa tal vez es la parte de falsos negativos y que tal vez puede ir de la mano con el límite de detección. Pero creo que lo que se ha hablado en las últimas semanas por parte de investigadores aquí en Estados Unidos y en otros lugares es que tal vez si hay casos donde estamos detectando muy cerca al límite de detección, lo más probable es que esos pacientes tal vez ya hayan pasado la parte más grave del transcurso de la enfermedad. Entonces, tal vez no es tan necesario detectar en esos momentos, sino cuando el paciente está en una parte donde la detección es mucho más robusta y tenemos CTs alrededor de 20 donde está claro que la persona está infectada. Pero bueno, creo que faltan todavía estudios para decir que eso o concluir que eso es cierto. Así que todavía está abierta la pregunta. Vamos a ver. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Don Pedro, no lo vi con la manito, disculpe. Doña Ana, perdón, sí, a mí me gustaría hacerle una consulta a Enrique. Claro que sí. Andrés Gatica de la Universidad de Costa Rica. Un gusto saludarlo de nuevo, Enrique. Hace tiempo estuvimos en contacto para ver si presentábamos un proyecto al Ministerio de Ciencia y Tecnología para desarrollar este tipo de pruebas CRISPR-Cas acá en nuestro país. Todavía estamos en espera del resultado. Pero si bien usted lo sabe, acá en nuestro país los lineamientos del Ministerio de Salud solamente permiten que la detección se lleve a cabo con la prueba de PCR en tiempo real. De acuerdo con la experiencia que usted tiene y con las limitaciones que usted mencionó en su charla y que también hemos visto a nivel internacional, ¿qué recomendaciones le da usted a las autoridades de gobierno sanitarias para que se puedan abrir a otro tipo de pruebas y permitan implementar estas pruebas CRISPR-Cas, pero también las de amplificación isotérmica mediadas por horquilla o conocidas por sus siglas en inglés LAMP? Gracias por esa pregunta también, don Andrés, un saludo. Y bueno, algo que no les he comentado, pero por ejemplo aquí también con la prueba de PCR tenemos nuestros propios problemas. Por ejemplo, ahorita tenemos un problema de suministro donde no tenemos suficientes tips de pipettes, tips para poder utilizar los robots que estamos usando para hacer toda la extracción y todo esto. Entonces, esta semana no pudimos hacer la cantidad de pruebas que queríamos. Entonces, creo que en ese contexto es importante pensar en otras maneras de hacer pruebas, no solo depender de una como es la de PCR. Nosotros también aquí estamos empezando a implementar las pruebas de CRISPR para no depender nada más de un solo sistema que puede fallar, por ejemplo, ahorita porque tanta gente está utilizando las mismas robots, los mismos mecanismos, los mismos kits. Entonces, sí, como dice don Andrés, creo que es importante permitir que hayan otras maneras de diagnosticar este virus, sobre todo por lo rápido que se está moviendo. Sí, y aprovechar también porque estas pruebas, por ejemplo, de CRISPR podrían hacerse de una manera más barata también. Tenemos una consulta por Facebook
Dice, ¿cuál es el costo de la prueba? ¿Cuánto se invirtió en todo el proyecto aproximadamente? Uf. Bueno, no tengo la verdad que el número de cuánto se invirtió completamente, pero creo que eso está en la publicación que sacamos en junio. Sí fue un costo bastante grande. El costo de la prueba ahorita creo que está alrededor de los $25 por prueba con la prueba de PCR. Y esto es porque la parte de RT-qPCR es bastante cara. Y bueno, la inversión inicial fue más que todo gracias a donaciones por parte de profesores aquí que donaron parte de el dinero que tenían para investigación y también de donaciones privadas. Así que la verdad que ha sido un esfuerzo muy grande y han habido muchos recursos que se han destinado a esto. ¿Alguien más tiene una consulta? Bueno, yo creo que entonces no hay más preguntas, no hay preguntas en Facebook, no veo preguntas acá en el Zoom. No queda más que agradecer al doctor Enrique Lin Xiao. De verdad, muchas gracias por compartir todo su conocimiento y por su tiempo en esta tarde, que bueno, hemos aprendido bastante en general y nos hemos también dado un update de cómo va todo por allá en su proyecto. Gracias a ustedes por su tiempo y por esta oportunidad.